Un saludo para todos los que escuchan. Revista Inusual. Es una chimba que tengan un nombre en español. Un gran saludo y un abrazo a toda la gente de Inusual. Hola, inusuales y bienvenidos a un nuevo capítulo de Intempestivamente. Yo soy Mónica y nuevamente estoy en compañía de Pavel e Irene. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre la noción de honor en la condición de extranjería, centrándonos en dos personajes medievales, Perceval y el Cid. A la luz de este tema, del honor revisamos dos experiencias diferentes con relación a la búsqueda y el esfuerzo por abandonar la condición de extranjería por medio de acciones que conllevan algún tipo de ascenso social o espiritual. En el caso específico de nuestros personajes. Ahora bien, para el episodio pasado cerramos con la pregunta en la que tratábamos de ubicar la extranjería en un plano más real. Ahora les pregunto, ¿se puede dar un diálogo entre la realidad y la ficción teniendo en cuenta la condición de extranjería? Hola Mónica, hola Pavel, ¿cómo están? Hola Irene, hola Mónica. Bueno, yo creo que sí es posible como dar ese paso de llevar la literatura como a un plano más concreto, pero también creo que podríamos darnos el tiempo de hablar de un par de obras literarias más que creo que apuntan a otros aspectos de la extranjería y que pueden, digamos que ayudarnos a dar ese paso de una forma más concreta. Creo que se pueden adaptar más a la realidad pues de nosotros. No sé, Pavel, ¿qué piensa? Bueno, señoritas, nuevamente saludos también a todos los oyentes de este Incast. Bueno, interesantísima esa pregunta de inicio, porque también tendríamos que ver dentro de la construcción de conocimiento, dentro de las formas en que abordamos el mundo, aprendemos el mundo, hasta qué punto la narrativa, sea real o sea ficcional, es importante, en el marco de la misma capacidad del lenguaje de crear múltiples formas de abordar precisamente esas realidades y generar también imaginarios alrededor de ellas. Entonces yo creo que sin efecto hay un elemento de ficción que es narrativo, que puede tener esos enfoques de la realidad. Bueno, igualmente todo escritor tiene algún contacto con cierta realidad que ha llegado a ficcionar. También es importante revisar qué tan importante ha sido ese problema del extranjero, ese problema del extraño, ese problema del otro en la literatura, y sobre todo a partir de que es un ejercicio muy interesante hacerlo a partir de los clásicos. Ya lo que hemos venido trabajando ha sido muy interesante. Hoy Irene nos da una propuesta muy tentadora a partir de que es una de las obras más importantes del siglo XIX. Y bueno, Irene nos dará el ingreso con esa maravillosa obra y la idea que me parece encantadora de asociar este canon de los extranjeros con el canon de Los Miserables en este caso. Para este episodio nosotros tenemos planeado hablar sobre dos obras en particular. Primero, Los Miserables de Víctor Hugo y segundo, El extranjero de Camus. Nos parece interesante estos dos casos, estos dos ejemplos literarios, porque creemos que se aproximan mucho más a el aspecto social, cultural y económico en el que todos estamos envueltos y en el que estos personajes de estas dos obras terminan, digamos que desarrollando, ¿no?, el carácter de sus personajes. Entonces, bueno, creo que podemos empezar un poco hablando sobre los personajes de los cuales vamos a hablar, porque Los Miserables tiene muchos personajes, así que nos vamos a centrar. Demasiados. Sí, Son 5 tomos. Sí, nos vamos a centrar solo en unos pocos, que van a ser primero Jean Valjean, que es el protagonista. el protagonista. Luego sería Cosette, que es como la niña que él termina cuidando, y Fantine, que sería la mamá de Cosette. No vamos a entrar una mamá que no la terminó criando. Bueno, hay unos dramas también del Sí, es que Los Miserables es el libro más, ¿cómo se dice eso? Narrativamente con más laberintos, me parece a mí, por la manera en la que está construido, pero por temas como prácticos y para no enredarnos mucho, vamos a intentar como construir este diálogo sobre la extranjería, sin caer en spoilers, sin tener que entrar a definir muchas cosas del texto, pero sí dando cuenta de la realidad de estos personajes, centrándonos particularmente en estas condiciones que mencionaba anteriormente, de lo social, lo económico y lo cultural. Y que hay un elemento, qué pena Mónica, no, continúa. Yo creo que antes de meterse como tan el tema, deben como hacer un pequeño abrebocas de los personajes, o sea, como que presentarnos quiénes son. Sí, eso iba, no, y que la temática esta vez va a tomar un matiz interesante, y es la idea de extranjería
ya no tanto en lo territorial, sino también extranjeros en sus propios cuerpos. En el caso, por ejemplo, de Jean Valjean, tiene que ver con la condición del expresidiario, ¿sí? Que llega todo el rechazo que eso genera, todo el cambio de nombre, después de la reiterada persecución, es decir, cómo se puede uno volver extranjero en su propio cuerpo, ¿sí? Y por supuesto, de la otra obra, también francesa, con Camus, en este caso con el extranjero, valga la que ya habíamos hablado en el primer podcast, pero refuerza mucho esa idea, ¿no? Hasta qué punto la posibilidad de la extranjería es un problema extraterritorial también, tiene que ver con la subjetividad de los personajes, y eso también va a significar mucho en un país, bueno, que como Colombia ha tenido procesos de desplazamiento interno dentro del país, pero que también como una región a otra podemos ser extranjeros, como por ejemplo, Bogotá, que es una ciudad tan cosmopolita, pero sin embargo mucha gente que en otras partes del país, por ejemplo, ir del Valle del Cauca o de Nariño a Bogotá, la diferencia cultural también se puede hacer extranjero en una condición más allá del problema eminentemente territorial, y creo que eso también está muy graficado en la literatura. Con esto que mencionaba Pavel, también me parece importante ver este asunto de cómo lo extranjero, si bien, o sea, cómo tú puedes ser extranjero en el mismo lugar del que eres nativo, pero también porque hay un efecto desde la percepción del otro, de lo que tú eres y del valor que tienes, y si debes ser o no aceptado en el lugar que te pertenece. Entonces, bueno, creo que eso que vamos a explorar tiene que ver precisamente con la percepción de los demás, que está determinada pues por la cultura y por los discursos que hay en torno a lo que está bien y a lo que está mal, y cómo se acepta solo lo que funciona de alguna manera, ¿no? Y que también termina siendo como un acto de hipocresía en muchos casos, como lo veremos más adelante con nuestros personajes de Los Miserables y de El Extranjero. Qué importante eso de la hipocresía, ¿no? Ese tema de la superioridad moral que nos es tan caro a muchos colombianos, ¿no? De sentirnos superiores para juzgar, condenar, señalar al otro a partir de una posición, sea territorial, moral, cultural, religiosa, económica. ¿Hasta qué punto eso puede generar una extrañeza inaccesible en el otro? Es también importante ese papel, que es lo que le pasa a Jean Valjean en últimas, ¿no? Sí. Que pese a que él viene de esa condición y que hay un componente muy fuerte en los primeros 19 años de apresamiento, que así inicia la novela, ¿no? 19 años de cárcel de Jean Valjean, sale como presidiario por robar pan para su familia. O sea, la condena, que era inicialmente a 5 años, después de ese anhelo de libertad, cómo se trata de fugar varias veces de la cárcel, lo que hace que la condena pase de 5 a 19 años, y cómo la cárcel lo ha transformado y sale de nuevo a tratar de robar. O sea, cómo la cárcel tampoco necesariamente es un elemento aleccionador, ¿sí? Hay unos elementos muy interesantes en la configuración de esas personalidades, y después la transformación que da el personaje hacia un personaje donde la honestidad es el centro de su captación de capital. Pero la transformación no la hizo la cárcel, la hizo la piedad. Un sacerdote que se apiadó. Hay unos imaginarios colectivos que son muy propios, por ejemplo, en el caso de Colombia, el problema de la seguridad, el problema de la hipermilitarización. Bueno, ¿hasta qué punto la fuerza realmente puede transformar la realidad de los sujetos? Creo que es algo muy interesante en esa apropiación del otro a partir de la solidaridad y de la horizontalidad que también nos enseña la novela. Y es que con eso hay unos asuntos bien interesantes de lo paradójico que se vuelve la idea del bien, ¿no? Que es como yo queriendo hacer el bien, termino haciendo todo lo contrario, como lo que pasaba con este personaje. Yo, la verdad, soy muy mala con los nombres, pero es el policía que se dedica a cuidar a Jean Valjean. ¿Cómo se llama? ¿Javert? ¿Algo así? Javert, algo así, ahorita nos acordaremos. Bueno, por Javert, por él es el que se dedica a cuidar a Jean Valjean para que no se escape, Javert, sí. Y su vida se limita a eso, ¿no? A mantener a una persona, entre comillas, mala por robar un pan. Ajá. En la cárcel. O sea, sí, la obsesión de mantenerlo en la cárcel. Con eso. Y lo persigue, a pesar de que el cambio de Jean Valjean, que no recuerdo el nombre, tú lo recordabas ahorita. Madeleine. Él se cambia el nombre, se va para los Alpes, ¿sí? Y desde la montaña él hace ya una riqueza a partir de la honra. Y sin embargo, el policía jamás lo perdona. O sea, hay un señalamiento por una precondición de que aquel otro siempre va a ser extraño en clave negativa. Claro, porque ya se equivocó, y la persona que se equivoca no tiene derecho a redimirse. No tiene derecho a redimirse porque siempre va a ser malo. Exacto. Y es muy interesante cuando al final Jean Valjean termina teniendo piedad
por una persona que lo persiguió y lo atormentó toda la vida y decide salvarlo. Le salva la vida. Y el tipo es incapaz de aceptar que una persona con la que él fue miserable, porque comprende que fue un miserable, sea capaz de tenderle la mano y decirle como, ¿sabe qué? Usted se equivocó, pero todo bien, yo lo ayudo. Y el tipo es como incapaz de comprender eso, que prefiere matarse a aceptar que hubo una acción de perdón por otra persona. O sea, eso es súper fuerte. Y todo eso se encadena con la idea del extranjero en eso, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos, dentro de la diferencia del otro, y es una lección de Jean Valjean, sí, porque es el némesis, es el enemigo, es el que lo condena, es el que lo enjuicia, y finalmente lo termina perdonando, y eso debería ser como gran parte de esa ciudadanía común, cosmopolita, donde todos a esa persona, porque es cierto, en el caso de Colombia, el problema del extranjero no es simplemente un problema de migración. Nosotros en Colombia somos extranjeros en las regiones, en la ciudad, ante el otro, en la calle, en el caos de una ciudad como Bogotá, cuando uno va a coger un Transmilenio y todas las personas están ahí. ¿Dónde estará el ladrón? ¿Dónde está el que me afecta? ¿Cómo? O sea, esa relación que tenemos de inaccesibilidad al otro, ¿cómo curarla? Y eso yo creo que fue uno de los grandes ejemplos de curar el alma que nos dio Jean Valjean con lo del policía, cuando esa escena es hermosa, cuando lo perdona, pero después también es dramática, cuando el hombre no acepta el otro y termina suicidándose. Eso es brillante. Me parece que si bien en el capítulo anterior hablamos de moral, de honor, en este nos estamos basando como más en el moral y en la piedad que muestra el cambio a lo largo de la historia, ¿no? El tema de la piedad es muy, muy eclesiástico, ¿no? Yo diría que sería más socialmente interesante hablar de la horizontalidad, ¿sí? Es decir, de eliminar las verticalidades, que no siempre exista alguien arriba que esté mandando al otro, ordenando, o sea, siempre una posición privilegiada por cualquier facción del poder. En el caso del personaje del policía, era la autoridad y él estaba ejerciendo la legitimidad de su derecho positivo en la medida que él estaba condenando a una persona de la cual tenía que cuidar a la sociedad. Sí, entonces hay una posición autoritaria del sujeto. Entonces, ¿cómo podemos empezar a repensar esos autoritarismos desde la horizontalidad? ¿Sí? Eso no te quiere decir que el derecho positivo no tenga lugar, eso sería una discusión mucho más larga, pero sí en el sentido de humanizar las relaciones que tenemos con el otro. Creo que sería un tema muy importante y bueno, muy difícil a la vez, pero creo que es una de las grandes lecciones que deja eso, dejar de ser extranjero en su propio cuerpo. Sí, yo creo que esta idea del extranjero en Jean Valjean va más por esa línea que menciona Pavel, porque también es importante ver qué es lo que lo determinaba a él como una persona que no era deseada y era rechazada, incluso teniendo, digamos que toda la legitimidad para andar como un sujeto libre en el territorio en el que estaba. Entonces es como hay unos sesgos que son sociales, ¿no? De qué fue lo que hizo, ya se equivocó, ya no tiene derecho a volver a entrar. Pero hay otros personajes como los que mencionaba al inicio, digamos Fantine, que es una mujer que termina teniendo una hija a escondidas porque la persona con la que estaba decide irse, que es como también una realidad pues que está acá a la orden del día. Y ella termina trabajando en una fábrica en donde es marginada precisamente por eso, porque es una mujer que no está casada, que tiene una hija escondida y la echan. O sea, es como tú reúnes unas condiciones que socialmente no están aceptadas y por eso no mereces absolutamente nada. Lo único que mereces es como el rechazo, incluso estando en un territorio, teniendo una casa, pero no puedes recibir el afecto ni el respeto de ninguna otra persona. Entonces, ¿cómo la extranjería está ligada también a ese asunto del afecto y del reconocimiento, de poder ver al otro como una persona igual, que merece, como que merece un trato digno, incluso cuando lo que es va en contra de un discurso que también es muy difícil de encajar en él, en las condiciones en las que tú estás? Ese tema del afecto ahorita en el segundo capítulo va a ser muy interesante tocarlo a partir de otro autor que anunciamos, pero que no nos alcanzó Incas para tratar, que es el tema de Mersault y el absurdismo de Camus, que hay otro tema del afecto también y de la extranjería en la propia corporeidad que será muy interesante. Ya hablamos de Fantine un poco, pero hay otro personaje muy interesante que no se ha tocado, que es la hija de Fantine, que es Cosette, pero el tiempo es corto. Ustedes hablan muy bueno, pero el tiempo es corto. Entonces, hasta aquí dejamos esta primera parte. Sin embargo, como ya saben, hay una segunda parte que les invito a escuchar porque allí desarrollaremos más estos personajes y hablaremos del siguiente autor.
Entonces eso es todo por este capítulo, bueno, por esta primera parte del capítulo y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao, inusuales. Este podcast fue realizado por el equipo de la revista Inusual con apoyo de Incubo, Corporación Inusual para la Cultura y el Desarrollo Social.